El mexicano promedio trabaja 40 años. 40. Se levanta temprano, aguanta el tráfico, soporta juntas inútiles, contesta correos a las 10 de la noche, sacrifica fines de semana, pierde cumpleaños de sus hijos y al final, después de 4 décadas de todo eso, se jubila dependiendo de su familia o del gobierno. 40 años de esfuerzo para terminar pidiendo prestado. Esa es la estadística. Pero no viniste aquí por estadísticas. Viniste porque en el fondo sospechas que vas directo hacia ese mismo destino. Es día 15. Quincena. Abres la app del banco con esa esperanza estúpida de que esta vez va a ser diferente. Y ahí está el número. Lo miras, lo cierras, lo vuelves a abrir, como si fuera a cambiar. Entonces empiezas a hacer la cuenta en la cabeza, la misma cuenta de siempre. Renta, luz, agua, internet, la colegiatura del niño, el mínimo de la tarjeta, el préstamo que pediste el mes pasado para cubrir el préstamo del mes anterior. Todavía no terminas de sumar y ya sabes el resultado. Para el día 28 vas a estar en ceros. Otra vez. Y el día 29 vas a empezar a contar los días para la siguiente quincena. El ciclo se repite, siempre se repite. Y lo peor no es el dinero. Lo peor es esa voz en tu cabeza que aparece a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. Esa voz que dice, trabajo tanto y no avanzo. Esa voz que te recuerda que tu compañero de la universidad, ese que era más tonto que tú, acaba de comprarse un carro nuevo. Esa voz que pregunta en silencio, ¿y si el problema soy yo? Te levantas al día siguiente, te subes al camión, llegas al trabajo y finges que todo está bien, pero no está bien. Estás corriendo en una rueda de hámster y lo sabes. El problema es que nadie te enseñó cómo bajarte. Hay un hombre que pasó 99 años pensando en cómo no ser tonto con el dinero. Se llama Charlie Munger, socio de Warren Buffett, multimillonario. Y su filosofía no era cómo hacerse rico, era mucho más simple que eso. Cómo evitar las estupideces que te mantienen pobre. Resulta que existe una forma de usar el mismo salario que ganas hoy para construir riqueza. No el doble, no el triple, el mismo. Pero la mayoría prefiere seguir haciendo lo que siempre ha hecho, gastando igual, pensando igual y esperando que algo mágicamente cambie. Munger tenía un nombre para esa gente. Les decía tontos. Aquí está el error que nadie ve. El salario entra. Las cuentas lo devoran. Lo que sobra, si es que sobra algo, es lo que guardas. Ese es el orden que te enseñaron. Ese es el orden que sigue el 97% de las personas. Y ese orden está completamente al revés. No es cuánto ganas. Es la secuencia. Primero gastas, después guardas lo que queda, pero nunca queda nada. Entonces no guardas nada, y el ciclo continúa. El problema no es tu salario. El problema es que estás jugando un juego diseñado para que pierdas. Munger no nació sabiendo esto, no heredó la sabiduría de ningún padre rico. La verdad es que su vida fue un desastre antes de ser un éxito. Perdió a su hijo de 9 años por leucemia. Se divorció. Una operación mal hecha lo dejó ciego de un ojo. Hubo épocas en que no sabía cómo iba a pagar las cuentas del mes siguiente. La lista de errores que Munger se hizo famoso por mantener, esa lista de todas las formas de fracasar financieramente, no vino de libros. Vino del dolor. Él aprendió lo que no hay que hacer porque lo hizo. Y pagó el precio. Cada línea de esa lista tiene una cicatriz detrás. Y lo que descubrió es brutalmente simple. No necesitas saber todas las formas de hacerte rico. Solo necesitas evitar todas las formas de quedarte pobre. Gastar antes de guardar. Usar deuda para comprar cosas que pierden valor. Vivir para impresionar a gente que ni siquiera te importa. Esperar a que sobre para empezar a invertir.
creer que el próximo aumento va a resolver todo. Munger las llamaba las estupideces predecibles, porque todos las cometen, todos las repiten, y todos se sorprenden cuando terminan exactamente donde empezaron. Ahora, una pregunta incómoda. De esa lista que acabas de escuchar, ¿cuántas haces tú cada mes? No te estoy juzgando, solo te estoy poniendo un espejo enfrente. Porque el primer paso para dejar de ser tonto, según Munger, es admitir las tonterías que ya estás haciendo. Pero espera, ¿quién te dijo que tenía que ser así? ¿Quién te enseñó que el salario es para gastar y lo que sobra es para guardar? Piénsalo un momento. Esa idea no salió de tu cabeza. Alguien te la puso ahí. Tal vez tu papá, que trabajó toda su vida y nunca ahorró un peso. Tal vez la televisión, que te muestra gente feliz comprando cosas que no necesita. Tal vez el sistema entero, que necesita que sigas consumiendo para seguir funcionando. Pero esa idea, esa secuencia de gastar primero y guardar después, no es una ley de la naturaleza. Es solo una costumbre, y las costumbres se pueden romper. El método de Munger no requiere que ganes más. No requiere que te vuelvas experto en inversiones. No requiere que cambies de trabajo, ni que emprendas, ni que tengas suerte. Requiere una sola cosa: invertir el orden. Primero te pagas a ti mismo, antes de la renta, antes de la luz, antes del mínimo de la tarjeta, antes de todo. El día que cae tu quincena, antes de que toques un solo peso, mueves una cantidad fija a una cuenta que no vas a tocar. No importa si son 500 pesos, no importa si son 200. Lo que importa es que ese dinero desaparece de tu vista antes de que tu cerebro empiece a buscar en qué gastarlo, porque el dinero que no ves, no lo gastas. Así de simple, así de difícil. El segundo paso es automatizarlo, que no dependa de tu voluntad, que no dependa de que te acuerdes, que no dependa de que este mes sí voy a ser disciplinado. La voluntad se agota, la disciplina falla, pero una transferencia automática programada para el día 1 de cada mes no falla nunca. Munger decía que la mejor forma de evitar hacer tonterías es hacer que las tonterías sean difíciles de cometer. Si el dinero ya no está en tu cuenta cuando te despiertas, no puedes gastarlo. Fin de la historia. Y el tercer paso es hacer tu propia lista de errores, no la lista de Munger, la tuya. ¿Qué es lo que te quiebra cada mes? La comida que pides por aplicación cuando estás cansado, las compras a meses sin intereses que se acumulan, el préstamo de nómina que usas para tapar otro préstamo. La suscripción que olvidaste cancelar, las cervezas del viernes que siempre terminan costando más de lo que planeabas. Escribe la lista, ponla donde la veas, y cada vez que estés a punto de repetir uno de esos errores, recuerda que ya sabes cómo termina esa película. Ahora, hay algo que Munger decía y que casi nadie menciona. Cuando le preguntaban cómo se volvió tan inteligente, él respondía que leía. Todo el día, tal vez el 80% de su tiempo, pero después añadía algo incómodo. Soy un pésimo ejemplo para cualquier persona normal. No tengo vida social, no tengo hobbies, leo y pienso. Eso no es receta para la felicidad, es receta para la riqueza. Son cosas diferentes. Munger no te vendía fantasías, te decía la verdad aunque doliera. Construir riqueza tiene un costo. El costo no siempre es dinero, a veces es tiempo, a veces es comodidad, a veces es dejar de hacer lo que todos hacen para hacer lo que casi nadie hace. Había un tipo llamado Carlos, 38 años. Mismo escenario que tú, mismo salario mediocre, mismas deudas, misma angustia el día 28 de cada mes. Carlos escuchó este mismo concepto que tú estás escuchando ahora y decidió probarlo, no con 1000 pesos, no con 500,
con 150 pesos al mes. Parecía ridículo, parecía que no iba a servir para nada, pero lo automatizó y lo olvidó. 5 años después, Carlos tenía 12,000 pesos ahorrados. No se hizo rico, no renunció a su trabajo, no cambió de vida. Pero por primera vez en 38 años tenía opciones. Podía decir que no, podía esperar, podía elegir. Esa sensación, esa pequeña libertad que dan 12,000 pesos guardados, no tiene precio, y empezó con 150. Ya sé lo que estás pensando. No me alcanza para guardar nada. Mi salario es muy bajo. Primero tengo que pagar lo que debo. Esas voces las conozco bien. Todos las tenemos. Pero Munger tenía una respuesta para esas voces. La pregunta no es si alcanza. La pregunta es si vas a seguir haciendo exactamente lo mismo que has hecho los últimos 5 años, los últimos 10 años, y esperar que el resultado sea diferente. Esa, decía Munger, es la definición perfecta de un tonto. ¿Te acuerdas del tipo que abre la app del banco el día 15 y ya sabe que para el 28 va a estar en ceros? Ese tipo sigue existiendo. Mañana se va a despertar, va a revisar su saldo, va a hacer la cuenta de siempre. Y va a sentir ese peso en el pecho que ya conoce tan bien. La pregunta no es si ese tipo existe. La pregunta es si mañana va a hacer algo diferente. Munger no enseñaba a hacerse rico, enseñaba a no ser tonto. Y la diferencia entre esas dos cosas es enorme. Rico es un resultado. Depende de muchas cosas que no controlas. El mercado, la suerte, el momento, las circunstancias. Pero tonto es una decisión diaria. Tonto es repetir los mismos errores sabiendo que son errores. Tonto es esperar a que sobre para guardar cuando sabes que nunca sobra. Tonto es quejarse del sistema mientras haces exactamente lo que el sistema quiere que hagas. Dentro de 5 años vas a estar en algún lugar, no sé dónde, no sé cómo, pero vas a estar en algún lugar. La pregunta no es dónde vas a estar. La pregunta es mucho más simple que eso. Cuando mires hacia atrás, hacia este momento exacto, hacia este día en que escuchaste esto, ¿qué vas a querer haber hecho hoy? Hice mi parte. Ahora tú sabes, lo que hagas con esto es asunto tuyo.